volumétrica de la arquitectura como elemento fundamental para el cálculo del coste económico del proceso constructivo, queremos presentar de manera muy sintética una metodología que se está desarrollando en los últimos años que permite calcular, reconstruir el tiempo del proceso constructivo en el mundo antiguo y además también conocer una aproximación a el dinero invertido en una determinada construcción. Es decir, es una metodología que permite conocer el tiempo y la inversión económica realizada para una determinada obra pública o una arquitectura o un edificio concreto. Para reconstruir esas variables, tiempo y dinero, tiempo y coste, es necesario, es esencial disponer de un elemento clave, que es la reconstrucción volumétrica del edificio lo más exhaustiva posible. Es decir, hay que conocer la longitud, la anchura, la altura de los edificios que vamos a analizar, del edificio y de cada uno de los componentes de este edificio. Hay que conocer los materiales que se han utilizado, el tipo de mano de obra que ha estado utilizada, ha sido empleada en la construcción de estos edificios, el esfuerzo, etc. Es una metodología nueva, con lo cual todavía está sujeta a muchísimos debates metodológicos. Hay muchos aspectos todavía que no conocemos perfectamente, que no sabemos cómo aplicar o cómo debemos leer la arquitectura para intentar aplicar una fórmula que nos permita aproximarnos a los costes en un modo o en otro. Es decir, con lo cual presentamos dijésemos a qué punto estamos, cuáles son las herramientas esenciales que permiten manejar esta metodología, cuáles son los fundamentos de la metodología y cuál es la utilidad que podemos dar a ese tipo de análisis. En primer lugar, simplemente decir que esta metodología nace básicamente a través de los estudios en los años 90 de la profesora Janet Delaine. Ella genera, metiendo diversas fuentes de información, uniendo esas diversas fuentes de información, genera una primera metodología que aplica las termas de Caracalla en Roma y plantea un coste, una reconstrucción del coste económico y en tiempo de la construcción de este edificio. Esos estudios son sucesivamente ampliados por Paolo Barresi, un profesor de la Universidad de Sicilia, que cogiendo la experiencia de Janet Delaine y aplicándola a la construcción, a la arquitectura pública de Asia Menor, consigue mejorar algunas variables, llegar a conocer mejor algunas variables y por tanto llegar a una aproximación de los costes más precisa, teniendo en cuenta los costes de transporte, en función también del tipo del mármol, etc. Con lo cual, dijésemos en los años finales de los 90, inicios de los 2000, es cuando se sientan las bases de esta metodología. ¿Cuáles son las fuentes de información que nos permiten aproximarnos a estos costes? Básicamente son tres. La primera de ellas es un documento, es el Edicto de Precios de Diocleciano. Es un documento de inicios del siglo IV, después de Cristo, que nos ofrece un elenco de más de 1000 productos de todo tipo, es decir, productos textiles, animales, esclavos, sueldos, piedras para la construcción, etc., más de 1000 productos, con un precio que no debía superarse. También está incluido dentro de estos precios el coste del transporte en función de las millas, las distancias o las rutas, es decir, es un elenco de precios. Es decir, primer elemento importante, tenemos un documento que nos especifica los precios de muchas de las variables que intervienen también en el proceso constructivo. Pero son los precios máximos, que no debían superarse a inicios del siglo IV. Estos precios pueden ser extrapolados a otros periodos históricos, es decir, en el siglo I, siglo II, en función del edificio que nosotros queramos analizar, en base, según la metodología desarrollada por Janet Delaine, en base a la evolución del precio del modio castrense de grano. Es decir, nosotros conocemos la evolución del modio castrense de grano a través del siglo I, del siglo II, del siglo III y del siglo IV, y con estos elementos podemos conocer la inflación aproximada en cada una de las épocas y extrapolar el valor del siglo IV, que nos ofrece el Edicto de Diocleciano, y conocer su equivalente, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo, en base a la diferencia que se produce entre el precio del modio castrense en el siglo IV al siglo I. Obviamente se genera un pequeño problema, es decir, equivale a suponer equiparable la evolución del precio del grano, de los sueldos que perciben los trabajadores y de los materiales de la construcción.
Es decir, es cierto que esos productos tienen una evolución de los precios que depende en parte de la inflación, pero también es cierto que también su precio depende de la oferta y la demanda de cada uno de estos productos en cada uno de los momentos concretos. Es decir, con lo cual es un primer problema que ya nos está diciendo, estamos calculando un precio aproximado. Como segunda fuente de información que tenemos para utilizar esta metodología de cálculo, disponemos de algunos manuales del siglo XIX, son manuales de arquitectura y ingeniería, que están escritos en un contexto preindustrial, es decir, en un momento en que la construcción todavía sigue muchos parámetros, muchas prácticas utilizadas por los romanos y que sirven básicamente para realizar presupuestos de obra. Es decir, el más famoso es una obra de Giovanni Pegoretti, en el que él establece los costes en tiempo y en dinero, obviamente dinero del siglo XIX que a nosotros no nos interesa, pero sí en tiempo, de construir cada una de las fases arquitectónicas de un determinado edificio. Cuánto cuesta hacer los cimientos, la rasa, por ejemplo, de los cimientos en función de la profundidad, del tipo de tierra, etcétera, etcétera. Cuánto cuesta realizar, por ejemplo, una columna en función de sus medidas, en función del material utilizado, en función de la mayor o menor calidad decorativa, etcétera, etcétera. Con lo cual encontramos una serie de parámetros que nos ofrecen un tiempo aproximado para la elaboración de todos los componentes de la arquitectura en un contexto, esto es importante, en un contexto preindustrial. La tercera fuente de información que disponemos son fuentes papirológicas, literarias, varias, que nos ofrecen puntuales referencias a costes en tiempo, a coste en dinero, a precios, a sueldos, que nos permiten confrontar estos datos con los que nosotros obtenemos a partir de, por un lado, la extrapolación de los precios del edicto de Diocleciano. Por ejemplo, vemos si nuestra extrapolación teórica de un determinado producto al siglo I corresponde quizá con una fuente papirológica que nos dice que en el siglo I tal producto tenía tal coste y ver si los precios se ajustan o no. Al mismo tiempo, podemos tener alguna referencia al sueldo de un trabajador o alguna referencia al coste en tiempo de producir algún determinado elemento. Es decir, son fuentes que nosotros podemos ir combinando todas entre sí para obtener también, conocer perfectamente, o al menos lo más aproximadamente posible, cada uno de los elementos que intervienen en la construcción arquitectónica y confrontar y ver cuál es nuestro margen de error también. Hemos dicho que este elemento, la reconstrucción volumétrica de un edificio, es el elemento esencial, el punto de partida para proceder a calcular el coste de la arquitectura. Es decir, hemos de conocer muy bien el edificio para poder aplicar la metodología de cálculo, es decir, conocer muy bien el volumen de piedra utilizada, las superficies trabajadas, los tipos de materiales utilizados, la forma de estos materiales, el peso del material, porque eso influye también en el transporte, etc. Con lo cual tenemos la necesidad de reconstruir volumétricamente el edificio como paso previo para analizar su coste en dinero y en tiempo. Obviamente la arqueología nos enseña que son muy pocos los edificios del mundo antiguo que nos han llegado en un buen estado de conservación. De todas formas, sabemos que es posible también reconstruir muchas de estas construcciones, puesto que la arquitectura se basa por un sistema rígido de proporciones, la arquitectura romana, y al mismo tiempo también por un sistema de repetición de modelos más o menos canónicos, muchos de ellos desarrollados en Roma. Es decir, Roma genera un modelo arquitectónico que viene imitado en las provincias, con lo cual tenemos estos elementos de referencia que nos permiten, a través de pocos elementos conservados, hipotetizar y reconstruir de manera aproximada un determinado edificio. Es decir, ya Vitruvio, a finales del siglo I a.C., en su Tratado de Arquitectura, nos informa sobre estas reglas de proporcionalidad, cómo a través de un pequeño elemento, él habla del diámetro inferior de la columna como módulo que rige la construcción de la columna y como módulo que va a regir las dimensiones de un edificio. Vemos como a través de un pequeño elemento es posible reconstruir volumétricamente todo un edificio. Es decir, la altura está en función de la anchura de un edificio, la anchura del edificio está también en función de la longitud. Si hay una columna, la columna determina de alguna manera las dimensiones del resto del edificio y la columna a su vez está determinada por el diámetro inferior del fuste. Con lo cual vemos como son todos elementos que están interconectados entre sí
y nos permiten proceder a la reconstrucción arquitectónica. De todos modos, también sabemos que los arquitectos de época romana no todos seguían a Vitruvio. Es decir, Vitruvio nos ofrece un modelo aproximado, pero la arquitectura real, si procedemos a tomar las medidas de los edificios conservados, vemos cómo no se ajustan perfectamente a Vitruvio. En ese caso es esencial unos trabajos de Mark Wilson Jones, que realiza unos estudios partiendo de las columnas de los edificios conservadas enteras. Es decir, él coge esos edificios, toma las medidas y a través de las medidas que él ha tomado reconstruye un modelo de proporcionalidad. Él en realidad reconstruye 4 sistemas distintos de proporcionalidad muy parecidos entre sí y muy parecidos a los modelos de Vitruvio, es decir, nunca encontraremos grandes diferencias, pero sí que son estudios que nos van a permitir a reconstruir con mayor precisión la volumetría del edificio que nosotros queramos estudiar. Porque partimos de edificios reales, de medidas reales. Aquí hay que decir, entre paréntesis, que estamos hablando de edificios reales que pertenecen a la arquitectura imperial. En una arquitectura quizás privada o en una arquitectura provincial que no esté directamente influenciada por los modelos imperiales, pueden existir, como algunos recientes estudios demuestran, otros modelos de proporcionalidad diversos, pero siempre dentro de un margen parecido a los modelos que nos aporta Vitruvio y los modelos que nos aporta también los estudios de Mark Wilson Jones. Con lo cual, esas son las bases que nosotros disponemos para empezar a trabajar y analizar el edificio desde un punto de vista económico y temporal. Ello nos va a permitir calcular con mucha precisión muchos de los componentes de esta arquitectura, muchos elementos decorativos, muchos detalles, conocer el volumen, hemos dicho el volumen, el peso, las superficies trabajadas, el impacto del trabajo en cada uno de los elementos que nosotros vamos a aplicar en esta arquitectura. Ahora, la cuestión es ver cuáles son las fases de trabajo que requiere la construcción de un edificio y ver cómo pueden ser analizadas y qué materiales, qué nos informan, qué datos tenemos a través de las fuentes antiguas y a través del edicto de Diocleciano y de los manuales de arquitectura e ingeniería del siglo XIX, qué información tenemos para aplicar en cada una de estas fases de la construcción antigua. Tal como lo ha subrayado el profesor Javier Domingo, existen distintas fases de construcción. La primera de ellas consiste en la extracción de los bloques, es decir, que se va a la cantera y se saca el volumen pétreo necesario para la construcción del edificio. La segunda fase, denominada aparato rústico, que también se desarrolla en la cantera, consiste en darle la forma al material que se ha extraído. Puede ser meramente sillares escuadrados o un material decorativo, tal como una columna, un capitel. La semi-elaboración es la tercera fase, pero se dedica únicamente al material decorativo. Entonces, esta fase se desarrolla al pie de la obra y se le da pues toda la decoración que se desea. Por ejemplo, un capitel corintio. La cuarta y última fase consiste en la puesta en obra y en el acabado, es decir, la colocación del material dentro del edificio y pues su último retoque para que todo quede perfecto. A continuación proponemos una video realizada por el Centro de Investigación Científico en Francia con la colaboración del doctor Jean-Claude Bessac, que tiene la peculiaridad de ser a la vez un cantero y un arqueólogo. Y a través de esta video pues, nos enseña las distintas técnicas de extracción y de preparación de los bloques antes de ser transportado al pie de la obra. Entonces, es posible calcular el tiempo de ejecución de cada una de las fases que hemos mencionado a través de distintas fórmulas que se basan sobre el manual de Pegoretti, teniendo en cuenta tanto el volumen como la superficie del material trabajado. Motivo por el cual resulta esencial disponer de una reconstrucción volumétrica lo más precisa posible. Al mismo tiempo, toda reconstrucción volumétrica obliga a replantearse algunos aspectos sobre la arquitectura que de otro modo quizás no recibirán.
Y esto ha sucedido recientemente para el Teatro de Córdoba, que aquí dejamos una restitución, una nueva propuesta en 3D del edificio que se diferencia del material videográfico presentado en el actual Museo Arqueológico de Córdoba, donde cual restitución se basa más bien sobre un modelo vitruviano, un modelo idealizado. En este cuadro se puede ver apreciar distintas fórmulas empleadas para la investigación en lo que atañe a la restitución del tiempo y coste del material. En este caso, cogemos como ejemplo el mármol. En sus distintas fases pues tenemos la extracción, aparato rústico y la semi-elaboración. Pues la investigación el tiempo o las fórmulas van a variar teniendo en cuenta la calidad del mármol, pero también las distintas interpretaciones que se pueden hacer de Pegoretti. Siempre teniendo en cuenta el elemento arquitectónico, si es un capitel, un fuste, una basa u otro. En este caso también es interesante apreciar una de las problemáticas que tiene la investigación actual, es decir, si es mejor referirse a lo metro cuadrado o a lo metro cúbico. Es obvio que hay otra fase que también tiene otra problemática que consiste en el transporte. El material puede ser de origen local o de otra parte del Imperio Romano. Entonces, la investigación también tiene que enfrentarse a la problemática siguiente: o bien se calcula a través del peso o a través del volumen, en lo que atañe, por supuesto, el coste del transporte. Respecto al tiempo, deseamos aquí presentar un proyecto, el proyecto Orbis, que ha sido desarrollado por la Universidad de Stanford. Este proyecto tiene en cuenta los distintos caminos utilizados durante la antigüedad, tanto por carretera, por vía fluvial o vía marítima. Y es una herramienta muy fácil de utilizar y tiene además presenta además distintas opciones. Si es en verano, si es, en invierno, se tiene también en cuenta la corriente fluvial, distintos elementos que al final y al cabo terminan por afectar el tiempo de abastecimiento. Y llegamos un poco ahora a la pregunta si la metodología utilizada es válida. En primer lugar, hay que señalar que nunca obtendremos el coste real de una construcción. Esto depende de muchos actores y de muchos factores. Por ejemplo, desconocemos los hipotéticos problemas que pudieran surgir en el transcurso de una obra y que eso difícilmente podríamos tenerlo en cuenta. Igualmente hay que tener en cuenta que no existe dos construcciones idénticas en la antigüedad. Cada edificio tiene su peculiaridad y su propia organización. A modo de ejemplo, Paolo Barresi para el Teatro de Nicea propone un coste de 2,5 millones de sestercios. Pero hemos conservado una carta de Plinio el Joven para el emperador Trajano, en el cual dice que se había gastado más de 10 millones de sestercios. Entonces, eso demuestra lo que es el coste para la construcción planificado, pero y la diferencia en lo que ha costado realmente por distintos problemas que han surgido. Sin embargo, en algunos casos, pues sí, la metodología funciona. Y es el caso del Templo de las Victorias de Caracalla en Dunga, donde se ha podido evaluar un coste en torno a 105.000 sestercios, mientras tanto que la inscripción que se ha guardado para este templo es de 100.000 sestercios. Entonces, esa pequeña variación es mínima y demuestra pues que la metodología tiene su validez. Y esto también ocurre en el caso del arco de Caracalla en Tebeste. La inscripción
conservada menciona 250.000 sestercios y la estimación del edificio, de acuerdo con la metodología presentada, pues varía entre 241 y 244.000 sestercios, por lo cual se puede decir que hay una concomitancia entre la metodología empleada y las inscripciones que nos han llegado. Para concluir, la investigación actual pues, está desarrollando su propia metodología y que todavía queda muchísimo por hacer, pero pese a las problemáticas pues, ya se han llegado a resultados muy interesantes. Pero es una metodología que necesita perfeccionarse cada vez más, teniendo en cuenta muchos más parámetros que pueden influir tanto el tiempo como el coste de construcción. Los objetivos de esta investigación en el futuro va a ser establecer cada vez más el número de actores que habrían actualizado en las distintas fases y intentar restituir lo más concretamente posible la organización desde las canteras hasta la puesta en obra. Para ello pues, se necesitaría también focalizarse sobre la arqueología experimental y también sobre otras investigaciones de índole petrográfica. Terminamos con la última idea de que todos los datos conseguidos a través de los estudios cuantitativos son datos también de índole arqueológica, puesto que nos permite tener una información concreta a través del volumen de un material que ya existe. En este caso, por ejemplo, al restituir el tiempo de construcción de un edificio, eso puede ser un elemento más para el entendimiento de una problemática. Y eso ha sido el caso para la Fundación de Córdoba. Es bien sabido que la Fundación de Córdoba se ha propuesto dos fechas, 169-168 a.C. o 152-151 a.C. Pues de acuerdo con una restitución del trabajo para la construcción de la muralla de época republicana, pues la fecha de construcción sería más bien 168-69 para la fundación de esta ciudad. Muchísimas gracias.